como buen ilustrado, pero al mismo tiempo se ríe un poco de él. Entonces aquí en la tertulia logra el impulso de los ilustrados para escribir una historia de Canarias. Parece el primer historiador de Canarias con cierto rigor. No es un historiador, Viera no es un historiador. Serra Raffo dice que no es un historiador. Él es un escritor, es alguien que escribe historia, igual que escribe historia natural, igual que escribe literatura. Pero qué suerte hemos tenido que haya escrito historia, porque él recopiló alrededor, se rodeó de muchísima gente que le aportaba cosas y él fue el que coordinaba todo eso. Y cuando ya tuvo casi los 2 primeros tomos hechos, solo fue a Madrid a ver si los publicaba, pero con la idea de volver. Pero como ya dijo Arnoldo, le dijeron enseguida, oye, que hay una plaza de tutor o de ayo del hijo del marqués de San Andrés, que era un ilustrado y una persona muy influyente en Madrid, en la corte. Entonces Viera se queda y le cambia totalmente la vida. Pero antes de irse, no solo ya se ha llevado su historia de Canarias, sino que también aquí empezó como periodista. Podemos decir que es el primer periodista de Canarias. Dar noticias. La Gaceta de Daute, se reunían allí y dar noticias de lo que hacían, con burla o sin burla. Pues eso es periodismo. El dar noticias de historia, de literatura, es el periodista. Y luego también, para mí, como profesor de historia, el gran descubrimiento es el síndico personero. O sea, Viera coge el título del marqués de Villanueva del Prado, que era el síndico personero, y escribe al Cabildo de Tenerife 5 memoriales que firma como síndico personero anónimo. Y en ello hace un análisis de la situación cultural, de la educación educativa de Canarias, o en este caso de Tenerife, y hace un proyecto educativo que me lo he leído y es una cosa interesantísima, que nos podemos quitar el sombrero y que todavía tendría validez. La consejería podía pasárselo a los asesores. ¿Qué es lo importante? ¿Qué tiene que saber un niño? Y entonces él, y me recordó mucho a María Rosa Alonso, que también era una admiradora de Viera, en una entrevista que le hice una vez para el periódico del instituto, cuando dice, a los niños no hay que enseñarle gramática, la gramática viene sola luego, primero enseñarle a leer, a escribir, a disfrutar de la lectura. Entonces eso lo dice Viera, y habla de la geografía, de las matemáticas. O sea, tiene cosas que de verdad que tiene valor. ¿Por qué? Porque este hombre pensaba en todo, quería saber todo, pero fue pasando por etapas, ¿no? La primera etapa es esa, llega a Madrid con 39 años, con ese bagaje cultural, y encima, pues tiene la suerte de encontrar a otro señor que lo ampara, Marqués de San Andrés, mesa y mantel puesto. Y resulta que va a ser el ayo del niño. No es un criado, es alguien que se sienta con el marqués. O sea, no es un tutor al que se le relega para que atienda al niño, no, está con él. Y entonces, él va a viajar por La Mancha, va a viajar por Europa, hace 2 viajes. Y en todo eso va descubriendo cosas. Se admira del paisaje, se admira de la gente, describe a las personas, describe el paisaje, pero también va a los cursos. No era la universidad como ahora, había cursos de física, de matemáticas, de química, de historia natural y todo lo que ha contado Arnoldo. Entonces, todo eso se va empapando cuando él vuelva a Canarias, porque él ejerce de Canarias. Él no se olvida de Canarias, aunque nunca volvió a Tenerife. ¿Por qué? Porque Viera se fue adaptando a lo que la vida le brindaba. Y entonces tuvo la oportunidad de irse a Las Palmas como un cargo de arcediano de Fuerteventura, pero en la Catedral de Las Palmas. Y allí se queda, y allí va a tener su seguro de vida. Cuando él se ve ya, tenía 52 años todavía, pero él se ve que las cosas podían irle mal. El marqués se ha casado por segunda vez, su hijo se había muerto, y parece que con la marquesa no tenía muy... Bueno, como que desconfiaba un poco qué tipo de relación podía tener. Y sin embargo fue el padrino de sus 2 hijos. Entonces ahí encontramos a otro Viera que no le hemos pedido, que lo he nombrado en la laguna, el Viera didacta, el Viera pedagogo. Nunca dejó de ser un enseñante. Y encima hacía sus materiales didácticos. Y encima llegó a publicarlo. Entonces, a veces parecía una cosa un poco infantil, de preguntas y respuestas, como si fuera en los misales, ¿se acuerdan? Pues, no sé, el nombre ahora no me sale, el catecismo, ¿no? Eso era un poco la línea de él, ¿no? Pero él, hasta el final de su vida,
y su hermana, María Joaquina, que es la primera mujer poetisa de Canarias, que la llamó desde Tenerife para que fuera a Las Palmas, para que fuera su ama de llave. Sin embargo, escribe con él, codo con codo, por suerte lo tenemos aquí, una serie de poesías y un libro, un manuscrito que tenemos de los dos hermanos. Y él empuja a su hermana, la anima, pues su hermana María, en la carta que le dedica al marqués de Villanueva del Prado para decirle que se ha muerto, y el darle las gracias, porque el día le dice que la ampare a su hermana cuando él se muera, al marqués de Villanueva del Prado, al sexto. Y le dice, hasta el final de su vida tuvo toda su lucidez y se murió con un libro en las manos, se murió leyendo. O sea, él tenía que estar siempre leyendo. No era un hombre de campo. Yo creo que viera como mucho fue a San Mercedes, fue a Tegueste, y lo que vio. Y además en carromato, y cuenta a veces que los carruajes de la época que se les estropeaban, pero Viera no era un hombre de campo. Era de esa gente que dice que tiene una mala salud de hierro, ¿no? Siempre se estaba quejando, no solo en el momento de nacer, que le dieron las aguas en su domicilio familiar, que bueno, que ahora por suerte todas las casas de Viera sabemos dónde están, y algunas no están identificadas, como la del puerto. Si no me equivoco, hoy le iban a poner la placa. En el PowerPoint doméstico, lo digo porque es como lo que hacía yo con mis alumnos, un PowerPoint totalmente para clase, pero para que vean imágenes, ahí está la casa, que hoy es una tienda y no tiene la placa en el puerto. La de los Rebejos sí la tiene, pero vive una familia y no es un museo. Y luego la de Las Palmas es hoy el archivo provincial, entonces es la única que más o menos guarda la relación. En la laguna no la encontramos, debía ser de la parte enfrente de donde está el hotel, esas casas que son más nuevas, por ahí podía estar. Pero sí, gracias a Romeu Lazuelo, pues se dice que estaba ahí la casa, que él salía para ir a su iglesia de los Remedios o a las tertulias de agua. Yo de verdad les digo, después de haber preparado, que ya llevamos tiempo, la figura para poder que ustedes la vean, no sé, te dice, ¿cómo es Viera? Yo no sé si Viera se ha dejado que lo veamos, o si hay necesidad de verlo como realmente fue. Nosotros vamos a los hechos. Viera hizo cosas por Canarias en un momento que nadie, pues la historia natural no existía, él la introduce, la afición por la química, por la física, daba clases en Las Palmas cuando llegó, y luego aquí en La Laguna pues dejó también ya una historia de Canarias, que es lo más que suena, ¿no? Y no ese memorial de 5 personeros. También tradujo, escribió literatura que lo critican, que no es tan buena, pero bueno, ahí está. Creo que es el personaje más importante de la ilustración en Canarias. Me parece que personas con ese afán de saber, claro, ese saber que no era tanto, que se podía controlar en ese momento, afán de saber por el estudio, el enciclopedista auténtico. Yo creo que el mejor de Canarias y en España el que representa a Canarias. Creo que entre todos debemos hacer que la gente joven sepa quién es Viera y transmitirlo para las generaciones futuras. Nosotros nos vamos y que eso quede ahí, porque la memoria, si la perdemos y nos olvidamos de la gente, pues lógicamente desaparece, y la mejor manera es pues, tenerlo siempre en el recuerdo, en el currículum, en la escultura, en los libros, en las imágenes. Yo espero que disfruten de la exposición, que puedan venir cuando quieran, y si no, se llevan el folletito que hemos sacado al mismo tiempo con la exposición, y en la página web también de la económica la tienen colgada. Pues nada, me alegro de verlo. Solo les pido un minutito, antes de ver la exposición, dos cosas. Una, agradecerle a don Fernando García Ramos, que nos ha hecho
que nos ha hecho una nación de un bajo relieve sobre Viera, que no lo tenemos todavía después, pero bueno, si está fuerte, ahí lo tenemos. Y la segunda es una sorpresa que, bueno, nosotros creíamos que era digno reconocer el trabajo, el esfuerzo hecho, y bueno, pues nosotros pensamos que una buena forma de reconocer este trabajo, tanto a nuestra comisaria como a Arnoldo, es hacer la entrega de una edición de lujo que hizo que expone la Real Sociedad Económica, poquita, que es de la figura del pensador, de la obra del pensador de Clavijo y Fajardo. Entonces nosotros creemos que es de la época, entonces creemos que el mejor momento que este era imposible poder encontrar para reconocer ese trabajo. Si estuviera aquí Viera, diría, ahora vamos a tomarnos una ratafía. ¿Saben lo que es una ratafía? Bueno, yo lo aprendí leyendo porque lo nombra continuamente. Ratafía es una especie de refresco que hacía un poco de bebida con frutas, ¿verdad? Pero lamentablemente la situación actual no permite que brindemos una ratafía. Uno no puede contarlo todo. El pensador está escrito por su primo hermano. La madre de Viera era hermana del padre de José Clavijo y Fajardo, el lazaroteño. Y él, además, Arnoldo, no sé si entre toda esa gente que tenía que le mandaba cosas de historia o de ciencias naturales, pues de historia natural, tenía otro primo, hermano de este, que estaba en Lanzarote. Y entonces tenía como una especie de red por todas las islas para recopilar, o sea, era bastante listo. Y a Viera también le gustaba el gofio, según me he enterado yo. A mí me gustaba. Pues, si me parece, elaboramos las